Buen día, nosotros somos el equipo 2 de la práctica clínica de la madre y el recién nacido. Nuestra docente clínica, licenciada en enfermería, Mara Milagros Gagiola. Los integrantes del equipo son los alumnos Mercado Avilés Adriana, Montoya Mojardín, Nixia Yamilet, Morales Rodríguez Emily Yareli, Ochoa Montoya Víctor Alain, Nevares López Nereida, Ponce Urias Almanoelia del grupo 406. Hoy vamos a hablar sobre distintos temas relacionados a la madre y el recién nacido, en el cual comenzaremos a hablar sobre la valoración del puerperio inmediato, y así se irán desglosando los temas conforme se reproduzca el video. Es Nereida Nevares López y les hablaré del tema de cuidados de enfermería en el puerperio. El puerperio normal es la etapa siguiente al parto. Está comprendida entre el alumbramiento y la regresión del cuerpo materno al estado existente previo al embarazo. La duración aproximada de esta fase se estima en unas 6 semanas que transcurre el siguiente al parto. Este tiempo la mujer sufre de una serie de cambios fisiológicos tanto a nivel local como general. Cronológicamente la podemos dividir en 3 partes: puerperio inmediato, en el que acontece en las 2 horas siguientes del parto a las 24 horas posteriores al mismo; puerperio intermedio o hospitalario, que es aquel que transcurre durante los días de ingreso de 1 a 7 días, y el puerperio tardío, que llega de 8 días hasta 6 semanas tras el parto, 45 días. Mi nombre es Ponce Urias Almanoelia y voy a hablar sobre la sintomatología en el puerperio inmediato. La paciente va a tener una sensación de alivio y bienestar, va a haber una respiración calmada, amplia y regular, su pulso va a ser lento, su tensión arterial va a ser normal y esta va a tener tendencia a bajar, va a haber ardor a nivel de vulva, aparición de entuertos, va a presentar escalofríos y una diástasis de los rectos. Va a haber una paresia fisiológica intestinal, timpanismo, constipación y febrículas, retención de orina, atonia del tracto urinario, el útero de consistencia leñosa, rodete hemorroidano a nivel del ano, perine flácido, vulva entreabierta en forma de triángulo, así como el abdomen va a estar flácido y se puede ver el útero a 2 centímetros por encima del ombligo. Los miembros inferiores pueden tener edemas y los músculos gemelos sin cambios de color o temperatura. En el puerperio inmediato encontraremos las principales complicaciones, que sería alguna hemorragia o un shock hipovolémico. En las acciones de enfermedad encontramos incluir la tensión arterial, la toma constante de signos vitales como la frecuencia cardíaca y la temperatura, el pulso, lleno regular amplio, bradicardia, frecuencia del pulso oscila entre el 60 y 70 latidos por minuto. Cualquier alteración debe de hacer pensar en complicaciones hemodinámicas. La tensión arterial sería de 100 a 70, a veces un poco baja si no es hipertensa. Las cifras son iguales a la pregravídicas por 7 días. Se debe vigilar la administración de oxitocicos, la palpación del fondo uterino a fin de comprobar la contracción del mismo. En la etapa final, el útero pesa entre 1.200 y 1.500 gramos. Luego de la expulsión, tiene 25 a 30 centímetros en sentido vertical. Mediante el cuerpo y el segmento inferior, desplegado a las 6 semanas, tiene peso normal de unos 50 gramos, disminuyendo 1 o 2 centímetros por día. El número de células musculares no disminuye, su tamaño sí. El tejido conjuntivo también disminuye. Se debe hacer un control de la micción, que si no fuera espontánea habría de hacerse un sondaje vesical. Se debe hacer valoración del periné y la episiotomía, asegurar el descanso de la mujer, favorecer la lactancia materna, vigilar el estado de las mamas, así como la valoración de loquios en cuanto a cantidad, color y presencia de coágulos. Los loquios es el desprendimiento del tejido decidual que origina una secreción vaginal en cantidad variable. Consta de eritrocitos, decidua desprendida, células epiteliales y bacterias. Loquia rubra. Primeros de 2 a 3 días, formados por decidua necrótica, sangre, tejido, granulación y restos de membrana. Loquia serosa. Final de la primera semana. Disminuye el sangrado y aumenta el exudado. Loquia alba. De la tercera a la sexta semana. Aumenta la secreción mucosa y la eliminación. Mi nombre es Adriana Guadalupe Mercado Vilés. Y el mío, Emily Yareli Morales Rodríguez.
Ambas pertenecemos al equipo número 2 de la María Gagiola Madrid. En esta exposición nosotros le hablaremos sobre la atención inicial al recién nacido. Bueno, como debemos de saber, hay un equipo médico que está encargado de darle atención médica a lo que viene siendo la madre, pero también debe de haber un equipo médico que debe de dar atención médica a lo que vendría siendo al recién nacido. Que el recién nacido es el producto de un embarazo que presenta signos de vida después de la completa expulsión de la madre. En este está incluida la selección del cordón umbilical sin tener en cuenta su edad gestacional. Se valoran los signos de vida, como viene siendo el latido cardíaco, respiración y los movimientos voluntarios, produciéndose la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina. A continuación, le presentaremos lo que viene siendo la definición del recién nacido, que dice que es un niño que tiene menos de 28 días de nacido. Estos 28 primeros días de vida son los que comparten un mayor riesgo de muerte para el niño. Por este motivo, es esencial ofrecer una alimentación y una atención adecuada durante este periodo, con el fin de aumentar las probabilidades de supervivencia del niño y construir los cimientos de una buena vida y salud. A continuación se presentan lo que vendrían siendo los cuidados inmediatos del recién nacido, que dice que los cuidados inmediatos del recién nacido son muy importantes al momento de nacer, brindando atención para establecer las funciones vitales, identificación del neonato y forma de muestras de sangre para laboratorios. Una vez que el recién nacido se encuentra fuera del vientre de la madre, estos cuidados se le hacen al recién nacido. Los cuidados inmediatos son aquellos que se brindan al neonato en el nacimiento en los primeros 5 minutos de vida extrauterina, que incluyen aspiración de las secreciones de boca y nariz. Es muy importante que estas deben de ser seguidas y no deben de ser muy fuertes. Dice que cuando sale la cabeza del recién nacido, el médico debe aspirar la boca y la nariz para facilitar la respiración con ayuda de una perilla de aspiración y succión. Esto debe de ser para sacar todos los fluidos que éste tenga, ya sea en sus vías respiratorias o en la boca. En el momento en que el niño respire por primera vez, el aire penetra en las vías respiratorias de los pulmones. Antes del nacimiento, los pulmones no se utilizan para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono y necesitan un menor abastecimiento de sangre. Como deben de saber, el bebé recibe oxígeno y alimento de lo que vendría siendo el cordón, corte y ligadura del cordón umbilical. El médico coloca al recién nacido con la cabeza un poco más abajo que el resto del cuerpo de la madre para recuperar una mayor cantidad posible de sangre para el bebé. Y pinza el cordón umbilical con 2 pinzas colocadas más o menos a 5 centímetros del abdomen del bebé. Y después corta el cordón entre ellas. Antes de la ligadura se obtiene sangre para determinar el grupo factor RH, así como para realizar el test de COMS, prueba diagnóstica que detecta la presencia de anticuerpos frente al RH en sangre de las mujeres con RH negativo. La ligadura se hace generalmente con cinta de algodón o lino esterilizada y a 2 a 3 centímetros. En esto se debe de verificar que el algodón tenga dos arterias y una vena para descargar alguna malformación, así como también verificar que el cordón fue ligado correctamente y no hay riesgo de sangrado. Mi nombre es Emily Yareli Morales Rodríguez. Yo les hablaré de la prevención de la pérdida de temperatura. Es importante mantener la temperatura corporal del recién nacido, ya que estos sufren de descensos marcados de la temperatura corporal,
pueden desarrollar problemas de tipo metabólico. El recién nacido está mojado debido al líquido amniótico y puede enfriarse con facilidad. Por el cuarto del parto está frío. Él no tiene suficiente tejido grasoso y no sabe cómo temblar de frío. Para evitar la pérdida de calor, debe secar al recién nacido y utilizar frazadas templadas o que estén como tibias, que suministren el calor. A menudo que se le coloque un gorro de tejido en la cabeza. Calificación de APGAR. Aquí se valora el APGAR al primer minuto de nacido y a los 5 minutos. Se valora la actividad de tono muscular, pulso, frecuencia cardíaca, reflejos, irritabilidad refleja, aspectos, color de piel, respiración, cuidados mediatos al recién nacido. Se le llama así al resto de los procedimientos necesarios. Se efectúan los minutos y horas que siguen al parto. Estos procedimientos se llevará a cabo en la sala de parto o en el cuarto de cuna, según las normas del hospital y las condiciones del bebé. La identificación del recién nacido, aquí se coloca una pulsera o un membrete de la identificación del recién nacido. Se coloca tarjeta con datos generales. En cuna debe registrarse los apellidos de la madre, género del recién nacido, fecha y hora del nacimiento, número de seguridad, servicio asignado y número de cuna. Después de la realización de esta tarjeta se debe verificar si los datos son correctos. En la hoja de identificación del recién nacido, tomar la huella de ambos pies y la huella digital del pulgar de la mano derecha de la madre. Prevención de síndrome hemorrágico del recién nacido. El bebé tiene pocos desarrollos de los mecanismos de coagulación de la sangre, ya que su hígado es inmaduro. Para evitar posibles complicaciones en la sala de parto, se administra a todos los recién nacidos una inyección intramuscular de 1 miligramo de 0.1 miligramo de vitamina K. La prevención de la conjuntivitis neonatal. A todos los recién nacidos se les ponen unas gotas de nitrato de plata al 1% o de algún antibiótico oftálmico, clorafenicol o una pomada antibiótica en los ojos, para evitar una conjuntivitis debida normalmente al contacto de las secreciones de la vagina de la madre. La medición y registro de signos vitales del recién nacido. La supervisión de esas primeras horas requiere medición cada media hora o cada hora de la temperatura, más que para estimar este dato. La primera toma se hace para verificar si hay permeabilidad del ano o si hay otros defectos al nacimiento. Frecuencia cardíaca respiratoria, color de tono y actividad. En las primeras horas de vida hay variaciones que pueden ser muy importantes para la salud del bebé. Somatometría del recién nacido. Los primeros datos que se precisa conocer son peso, talla, perímetro torácico y perímetro craneal. Esta medición permite determinar si el peso y el resto de las medidas del bebé son normales para el número de semanas de embarazo. Los bebés pequeños o de bajo peso, así como los bebés grandes, pueden requerir atención y cuidados especiales. Estos datos son de suma importancia, ya que cualquier alteración en la salud del bebé se reflejan en su nutrición y, en consecuencia, los datos obtenidos son el índice clínico más firme para apreciar los cambios. El certificado de nacimiento es un documento oficial de característica individual e intransferible.
que certifica el nacimiento de un producto vivo en el momento mismo de su ocurrencia, proporcionando a la madre un comprobante de este hecho. Por la importancia y trascendencia de esta información, se planteó la necesidad de contar un formato único de registro de nacimiento que fuera de uso obligatorio en todas las entidades federativas e instituciones de salud del país. Este será proporcionado por el área de enfermería a pediatría para su llenado. Y eso sería todo por nuestra parte. Buenas tardes, mi nombre es Ochoa Montoya Víctor Alain y yo les voy a hablar sobre valoración de APGAR. Mi nombre es Montoya Monjardín Nixaya Milet y al igual que mi compañero les voy a hablar sobre el tema de la valoración de APGAR del 406. La puntuación de APGAR es una prueba para evaluar al recién nacido. Es poco después de su nacimiento. Esta prueba evalúa la frecuencia cardíaca del bebé, su tono muscular y otros signos para determinar si éste necesita ayuda médica adicional o de emergencia. La prueba APGAR se le aplica al bebé en 2 ocasiones. La primera vez al minuto después del nacimiento y de nuevo 5 minutos después de su nacimiento. En algunas ocasiones, si el estado del bebé resulta preocupante, se puede evaluar una tercera vez. En la prueba se utilizan estos 5 factores para evaluar la salud del bebé y cada factor o aspecto se evaluará en una escala que va del 0 al 2, siendo 2 la puntuación máxima posible, la que significará aspecto. Se verá relacionada con el color de la piel, la P de pulso, con la frecuencia cardíaca. La G se refiere a gestos o irritabilidad. La segunda letra se refiere a la actividad o tono muscular y la R se refiere a la respiración en el caso de la apariencia o aspecto si el bebé presenta un color normal. Las manos y pies son rosadas, la puntuación será 2. Si el color es normal, pero las manos y pies son azulados, la puntuación será de 1. Si en cambio en la coloración es azul grisácea o pálidas por todo el cuerpo, la puntuación será de 0. En el caso del pulso, se considerará normal y se le dará 2 puntos si el bebé presenta una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Si esta frecuencia es inferior a los 100 latidos por minuto, se le asignará 1 punto y así el pulso esté ausente no se le sumará nada. En cuanto a los gestos o respuestas de reflejos, si usted se retira, estornuda, tose o llora ante la estimulación, se asignarán 2 puntos. En cambio, si el gesto es leve o las muecas son discretas ante la estimulación, la puntuación será de 1. Si la respuesta refleja está ausente en algún estímulo, la puntuación será de 0. En cuanto a la actividad, si ésta se presenta activo y con movimientos espontáneos, la puntuación será de 2. Si los brazos y piernas flexionadas tienen poco movimiento, la puntuación será de 1. Y si no se presenta movimiento, si el tono muscular es bastante bajo, la puntuación será de 0. Por último, la respiración, si ésta presenta un ritmo y esfuerzos respiratorios normales de un llanto adecuado, la puntuación será de 2. Si la respiración es lenta o irregular y el llanto es débil, la puntuación será de 1. Pero si la respiración no está presente, la puntuación será de 0. Por último, sumaremos la puntuación de cada una de las categorías anteriores. Si la puntuación es de 7 a 10, el recién nacido cuenta con buenas condiciones. Si la puntuación es de 4.6, presenta una depresión moderada y puede ser necesario un RCP neonatal. Y monitoreo PUSH. Recuperación se considerará como depresión severa una puntuación de 0 a 3 y será necesario